¿Sí va la cosa? Bueno, ¿cuántos vieron al papá de Eliseo? Amén. ¿Por qué estamos haciendo eso? Te voy a decir por qué. Porque Satanás va a atacar a todo aquel que trae un testimonio. Porque él no quiere que tú des testimonio. Por eso te leí y te confesé algo que dice la Escritura. Dice, porque ellos han vencido, hablando de la iglesia, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. ¿Cuántos saben que eso dice la Biblia? Entonces, al hacer esto, lo que ella va a hacer, lo que han hecho muchos a dar testimonio, Satanás dice, así tú vas a dar testimonio, que tú vas a ver. Dice la Biblia que una de las características del enemigo es que él es negativo. No te estoy diciendo esto para que tengas miedo, te estoy diciendo esto para que te metas de cabeza bajo el abrigo del Altísimo. Porque una de las razones para que el enemigo no ha podido hacerme pedazos como pastor y destruir esta iglesia es porque yo me meto, yo confío en Dios, yo confieso que Dios es mi fortaleza. Yo no tengo fuerzas por mí mismo. Dios es mi fortaleza. Yo me paro en la roca. Sin Él yo nada puedo hacer. Pero con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿El qué? Él adiestra. Él me enseña a pelear. Por eso abrimos el seminario de viernes. Venga el viernes. El enemigo no se le pelea con bofetadas, con la palabra. Y tengo una pregunta, ¿le duele o no le duele? ¿Quién estaba afligido? ¿Nosotros o él? Pero hay más. Porque una cosa es que le duele y otra cosa es que lo destruye. Pero hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Cuéntanos qué pasó. Hola, buenos días. Bueno, pues hace un mes aproximadamente llegó mi papá a visitarnos, a conocer a la bebé. Y el día que Omar va por él al aeropuerto, yo me quedo en la casa con las niñas. Y cuando escucho que ya llegaron, se abre la puerta de la casa y lo primero que veo es la mano de mi papá con una pulsera. Para mí era algo que yo ya había tenido contacto con este tipo de cosas en México y sabía que eso no era algo de Dios. Y sentí un rechazo, pero la relación entre mi papá y yo hasta ese momento había sido muy, muy difícil por años, ¿no? Yo no tenía esa comunicación, esa confianza de acercarme y decirle, ¿qué es eso? Yo había estado muy nerviosa porque no le decía a Omar, pero decía, ¿qué voy a hacer yo con mi papá? ¿Va a estar aquí? ¿Y qué vamos a platicar? ¿O nos vamos a pelear? Y yo estaba muy nerviosa y yo le decía, Señor, tú pon el tema de conversación y tú haz que no peleemos. Y yo cuando me decía, Omar, me tengo que ir, me ponía muy nerviosa porque yo sabía que iba a estar yo sola con mi papá. Pero las cosas se fueron dando, fueron unos días bien bonitos porque tuve la oportunidad de compartir muchas cosas, de platicar, de sanar. Pero veía yo esa pulsera, ¿no? Todas las mañanas yo veía la pulsera y mi papá cargaba a las bebés y veía yo esa pulsera y decía, dame tú el momento, dame tú cuándo tengo que hablar de esto. Y pasaron los días, pasó una semana, pasaron 2 semanas y yo sabía que se llegaba el tiempo de que mi papá tenía que regresar. Un día antes, el domingo pasado, el sábado mi papá me dice, quiero ir a la congregación, ponme esta alabanza. Entonces yo se la pongo en la casa y yo le pongo una prédica y estuvimos platicando y me dijo, mañana a qué hora nos vamos a ir a la congregación. Y él nos decía, mañana a qué hora, y para que estemos listos y lleguemos temprano. Entonces, bueno, llegamos aquí, pasa la liberación de la mamá de Paola, y cuando llegamos a la casa yo veo
yo quería explicarle a mi papá para que no se quedara si había alguna duda o algo. Entonces empezamos a platicar. Yo le platico a mi papá mi testimonio del día que fuimos con Daniel. Ese testimonio no se los he compartido porque se lo dije ayer a Gisela. Para mí fue un regalo tan grande que lo he tenido que ir destapando poco a poco porque no sabía qué grande es el amor de Dios y cómo Él ese día me dio unas palabras que me despertaron de aquella depresión en la que yo estuve por muchos meses y que yo creo que todo el mundo aquí se dio cuenta. Y bueno, yo le comparto a mi papá, yo veía su cara de asombro y se le tronaba la voz y le dije, pero yo tengo que preguntarte esa pulsera de qué es. Y él me empieza a compartir de que a él empieza a tener un problema en su pierna hace menos de un año y una persona lo lleva con un brujo y le hacen un pacto y esta persona le dice que le va a dar una pulsera de protección. Entonces yo le digo que el diablo a través de cualquier persona puede trabajar y que él tiene que entregar más bien todo esto al Señor. Entonces yo veía la cara de mi papá como, ¿será? ¿No será? Y yo le decía, Señor, tú habla a través de mí y yo solamente quiero ser herramienta de tu voz y de tu poder. Y él agachó la mirada y en algún momento yo dije, no lo voy a lograr, pero en el segundo siguiente yo dije no. Y yo le estaba orando y yo le decía, Señor, aquí estamos y mi papá se tiene que ir sin esa pulsera. Y en eso él agarró y me levantó la mano y me dijo, córtala. Entonces, cortamos la pulsera y esa noche yo tengo una pesadilla. Y en esa pesadilla yo veía a mi papá, que estábamos mi mamá, mi hermana, Omar, las bebés, y había más gente con él y yo veía a alguien muy cerca a mi papá que lo veía como una persona que todo el mundo la apreciaba. Pero cuando me veía a mí, veía algo muy feo. Entonces ese día yo me desperté y le dije a Omar, algo me está volviendo a hacer sentir ese temor. Miriam me había compartido algo y yo le dije a Omar, yo tengo que estar bien parada porque me van a querer venir a atacar y yo tengo que estar bien parada y yo sé que durante los meses pasados yo me peleé con él, le lloré, yo ya no veía la luz, fueron meses bien difíciles para mí pero un día llegó y me sacudió y me dijo, reacciona porque aquí estoy y te estoy sujetando de mi mano. Entonces pasan los días, yo empecé a ver a Valentina desde antier, se despertó en la noche gritando horrible. Cuando yo abro los ojos yo veo algo en la puerta de nuestro cuarto y nos agarró mal parados, nos agarró mal preparados. Omar y yo para nosotros estos 2 días han sido en un momento de temor. Ayer fue terrible la noche cuando empezó todo porque Valentina gritaba de una manera que yo jamás la había escuchado gritar. Hubo un momento en el que yo ya no pude orar, donde ya no me salían las palabras, ya no sabía qué decir y
y yo veía como Omar la cargaba, y en ese momento le dije, háblale a Tito, por favor, háblale a Tito, porque me quedé vacía y en ese momento dije, falta de preparación, falta de tener el arma. Y bueno, Valentina pasa un rato, empieza a tranquilizarse, se queda dormida y bueno, Omar y yo nos quedamos poniendo alabanzas y empezamos a platicar de todos los cambios que ha tenido Dios para nuestras vidas. Y bueno, este no es un testimonio este es un testimonio donde tenemos que aprender a estar en pie de lucha y a no decir, bueno, pues yo creo que no pasa. Nos pasó ver yo hacia Valentina, yo no sabía qué hacer. Yo le decía, háblale a Raúl, háblale a Laura, háblale a Rosy, yo quería despertar a todo el mundo, quería empezar a mandar mensajes en el WhatsApp y estábamos realmente muy, muy nerviosos, pero hubo un momento donde llegó esa paz en nuestra casa y Omar y yo empezamos a pedirle a Dios que Él solamente era el único que tenía derecho y el único que era el Señor de nuestro hogar, y que Él era el único que podía estar en control de todo lo que nos estaba pasando. Y bueno, ese es lo que les quería compartir. Gloria a Jesús. Gracias a Jesús. Ahora, les hago una pregunta a Omar y Briset. ¿Están aquí? ¿Tu niña está aquí? ¿Está bien? ¿Quién es más fuerte? ¿Era como la 1 de la mañana cuando me llamaste? La 2. 2. ¿Te contesté o te tiré el teléfono? Gloria a Jesús. Y oramos, ¿no? Y Dios puso paz. Él está en control. Dios está en control. Pero cuando somos obedientes, me alegro mucho que Dios te haya dicho eso. Eso es lo que te he venido diciendo mucho tiempo. Morirán a causa de su indisciplina. El viernes venga, haga un esfuerzo, deje las excusas de lado. El enemigo no está jugando. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Ellos han estado aquí el viernes aprendiendo. Porque mira lo que Dios le está diciendo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Eso es lo que estamos haciendo. El viernes prepárate, haz el esfuerzo. Ven, siéntate. Tienes que venir con los niños, ellos vienen con los bebés, la bebé y la otra niña y se mueven. No importa. Porque eso no nos va a servir de excusa. Necesitamos prepararnos para pelear. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, es destruido por ignorancia. Lo que Dios le está diciendo a ella: venga y prepárese, venga y prepárese. Ay, pastor, que la gasolina, ay, pastor, que el tiempo. Doesn't matter. ¿Me entiendes? Ahora, yo como pastor estoy tratando de poner orden y ahí vamos a quedar, pero quería hablarte, te voy a poner, para los que no vieron, el testimonio del padre, lo que dice el padre. En un segundito lo vamos a poner, espérate, pero antes quería hablarles de esto. Le pregunté a Sandra Verde si yo necesitaba un coordinador de células. Este coordinador de células que va a ser Sandra, le estoy delegando autoridad a Sandra, eso quiero que comprendas, a Sandra Verdes. Ella te va a llamar, te recibió una célula y te va a preguntar: ¿qué día haces la célula? Ya la hiciste. Ella es una coordinadora de células. Es un tema telefónico. Si tú te enojas con Sandra, no hay ningún problema. Después vienen, nos sentamos juntos y nos enojamos juntos. No hay ningún problema. No lidies con Sandra. Sandra solamente va a hacer su trabajo y lo quiere hacer. Porque yo creo que Dios ha estado lidiando con ella y ella tiene una capacidad mucho mayor por muchas cosas. Que todo lo hermoso que está en ella va a empezar a salir, y la capacidad que Dios le ha dado siempre la tuvieron, como en ti también. Entonces, pastor, ¿qué hago? Pastor, venga usted. Después del video te vas a dar cuenta de eso. Entonces, el día viernes se está formando un equipo que hasta ahorita está formado, salvo por Rosy, porque es el día que Rosy, yo sé que el trabajo, pero va a haber una alternativa que después ya Miriam te la va a mostrar. Está Miriam, Gisela, Romina, Briset, Raúl, Sandra, Rosy y Sandra Verdes. Si usted quiere ser parte de ese grupo se está formando
Porque en ese grupo tenemos tremendos maestros. Miriam y Cela tienen capacidad de enseñar. Creo que algunos de ustedes también. No sé si te diste cuenta que la mano no le tembló a Brisette para venir a hablar, y ni siquiera yo estaba al lado suyo. Vi que Rosy tenía esa capacidad también. ¿Ves pasar solo las damas? No, no estoy hablando de los varones, está Raúl también, su esposa, mi esposa y yo, Danilo, o sea, todos, tú quieres venir con su esposo, vengan con su esposo. El tema es que eso vamos a primero enseñar por un tiempo y después vamos a ministrar a otro nivel. Pero ese grupo se va a preparar a otro nivel, en oración, en ayuno. ¿Okay? Ahora, eso no quiere decir que yo he escogido ese grupo porque ese grupo es el que ha estado pasando, el que tiene mayor capacidad para enseñar y el que ha estado pasando por liberación. Y lo que dijo ella es cierto, se dieron cuenta que no estaban preparados, pero no porque la iglesia no le haya querido dar preparación. Si tú faltas a la iglesia, no te puedo ayudar. Porque justo el día que no viniste, porque el diablo es así, sabe muy bien, tú sabes que el pastor sabe, el enemigo sabe muy bien lo que yo voy a predicar. Un día vi una foto donde estaba escribiendo Pablo y atrás tenía un tremendo demonio mirando qué es lo que escribía. Dije, wow, qué tremendo, eso es lo que realmente sucede. ¿Okay? Entonces, ese es un tema, el día viernes a las 7:30. ¿A qué hora? 7:30. 7:30. No venga a las 9, no venga a las 6, a las 7:30. Si quiere venir más temprano, bestial. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Ya está, todo está cumplido ahí. Vamos a poner si usted se tiene que retirar, lo puede hacer, pero le recomiendo que escuche esto, porque a raíz de esto vamos a... ¿Por qué las células en los hogares? Porque vamos a restaurar el altar familiar. Usted va a tener un altar con sus hijos, usted lo va a administrar, no el pastor. Entonces, estamos en HDMI 2, ¿no? HDMI 2. No sé si la pantalla está bien.